¿Listo? Buenas noches a todos. Muchas gracias por dejarme entrar en sus hogares. Al mismo tiempo, muchas gracias por querer ser parte de este mi tema. El día de hoy quiero continuar con la secuencia de temas que iniciamos la semana pasada, charlas de Pascua, que se titula En el comienzo de todo. Y ahora, en este día, el tema va a ser la caída. Así lo titulamos, la caída. Este tema queremos reflexionar sobre el origen del mal en el mundo. Como ya habíamos explicado en la última reflexión, en realidad pues este es un punto complicado, explicar el origen del mal. Lo más fácil sería negar la existencia del mal. Pero aquí lo más importante es que, como decimos en la espiritualidad del desierto, afrontemos la realidad, veamos las cosas como son. El mal existe y no lo podemos negar. Explicar su origen no es fácil, no es fácil. Es algo complicado, porque también ese es otro de los misterios en el universo. Es algo difícil de explicar. Pero tenemos la revelación a través de la Sagrada Escritura que nos da luz sobre esta realidad. Vamos pues a tratar de acercar lo más posible a este tema, a esta idea del mal, partiendo de el análisis de la caída. Por eso nuestro tema lo hemos titulado La caída. Y para reflexionar sobre este tema, vamos a introducirnos con un canto que está inspirado en uno de los salmos de la Sagrada Escritura, Salmo 138. Ustedes lo pueden buscar ahí en su Biblia. Es también el Salmo 139. Este salmo está convertido también en un canto. Y particularmente me gusta mucho a mí porque siento que de alguna manera medita o nos ayuda a meditar sobre este tema del problema del ser humano cuando se enfrenta a la realidad del mal. Vamos pues entonces a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿A dónde iré, Señor? Lejos de ti. ¿A dónde iré, Señor? Lejos de ti. Tú conoces mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas están ante ti. No ha llegado la palabra a mi boca, y ya la sabes, Señor. ¿A dónde iré, Señor? Lejos de ti. ¿A dónde iré, Señor? Lejos de ti. Tú has creado mis entrañas, me entretejiste en el seno materno, conocías hasta el fondo mi alma. Te doy gracias porque me creaste, admirables son tus obras. ¿A dónde iré, Señor? Lejos de ti. Admirables son tus obras. ¿A dónde, Señor?
lejos de ti. Bueno, vean ustedes este canto, realmente está lleno de una gran sabiduría, no por nada es de inspiración divina, no por nada está inspirado, forma parte de las Sagradas Escrituras, pues está parte del Salmo número 138. Y realmente resume la reflexión que queremos hacer, la que hemos hecho desde antes y que queremos hacer ahora. Por una parte nos habla del misterio de la creación del hombre, como Dios nos ha creado, y Dios precisamente nos conoce desde antes, como dice también el Salmo número 8, desde antes que estuviera en el seno materno, tú me conocías. Más bien es el profeta Jeremías el que dice, tú conoces mis pensamientos aún antes de que vengan a mi mente, tú sabes lo que voy a decir aún antes de que lo diga, y de antemano sabes lo que voy a hacer. Este es el misterio también de la omnisciencia divina, de la ciencia de Dios, como Dios lo conoce todo porque es eterno, pero a la vez, aunque lo conoce, no estamos determinados a lo que vamos a hacer. Ese es otro misterio también de la misma creación del ser humano, no estamos determinados, en el sentido de que somos libres. En el concreto ya de cada persona podríamos decir que sí hay ciertos condicionamientos, ciertas circunstancias que condicionan nuestra manera de ser y de pensar, que la determinan, que no superan y van mucho más allá de muchas veces de nuestros deseos, de nuestras inquietudes. Y estos condicionamientos son consecuencia de el pecado. Desde nuestro punto de vista de la fe es el pecado, pero en realidad son también condicionamientos que se refieren a ya situaciones, hábitos que se han adquirido, y no solamente hábitos, no, sino tendencias que se han adquirido en base a nuestro caminar, en nuestra existencia. Pero en el fondo, pues es el pecado, como veíamos en el tema anterior, que es como una especie de esclavitud. Y no es fácil vencerlos, así nada más porque sí, ni siquiera por nuestra propia fuerza humana. Y ahí es donde está el misterio, pues, del hombre, que por una parte fuimos creados libres, Dios conoce nuestros pensamientos, sabe quiénes somos. Pero otro de los puntos importantes de este salmo que hemos cantado es el tema de la huida del hombre. Y este tema también lo trato aquí en mi libro. Por los que tengan mi libro, se los recomiendo. Yo les he dicho siempre que en mi libro, por una parte lo pueden leer de corrido, desde el principio al fin, pero después pueden ir reflexionando sobre algunos temas, ¿verdad? Y está precisamente aquí les voy a decir en cuál. Está en los primeros temas. No. Está, de hecho, está más bien es de los primeros temas. Les quería decir que era como el primer tema, pero no. Podríamos decir que más bien es permítame tantito. No, sí, es uno de los primeros temas. Está dentro de las actitudes. Sí. Pero más concretamente está en el comienzo, ¿verdad? Porque ahí vamos viendo que vamos a hacer en el capítulo número 2, para más exactamente, ¿verdad? En este capítulo trato el tema de la huida del hombre, el hombre que quiere huir, huye de sí mismo, huye de Dios,
y de por qué el ser humano le cuesta mucho trabajo entrar dentro de sí mismo, y por eso muchas de las veces prefiere no tomar conciencia tanto de su interioridad. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Por qué? Porque en nuestra interioridad hay tantas situaciones que están ahí encerradas, que están sepultadas, de experiencias vividas que no siempre fueron muy agradables y que no queremos saber de ellas porque nos duelen. Más sin embargo, por más que nosotros queramos reprimirlas, ahí están. Y esto es consecuencia de querer huir de nosotros mismos, pero también querer huir de Dios mismo, que para nosotros los que tenemos fe, Dios se manifiesta a través de nuestra conciencia, es decir, a través del autoconocimiento o el conocimiento de sí mismos que tenemos nosotros, cuando tomamos conciencia de nuestra realidad. Ahí se manifiesta Dios porque a través de la conciencia nosotros podemos detectar lo que es bueno, lo que es malo, y muchas veces no queremos hacerlo. Pero ahí está. Y eso está expresado también en el canto. ¿Por qué decimos, ¿a dónde iré, Señor? Lejos de ti. ¿A dónde iré? No podemos huir de Dios. Realmente el hombre quiere huir de Dios inconscientemente por una idea equivocada de Dios, podríamos decir. Una idea de un Dios tirano, un Dios cruel, un Dios vengativo, un Dios que nos está vigilando, un Dios policía que nos está supervisando siempre lo que hacemos. Por eso tendemos a huir de Dios. Pero no podemos huir de Dios. Por eso inicia el canto y también el salmo. Inicia así, si no me voy a leer el salmo como es, porque luego el canto no viene exactamente igual que el salmo. Dice, tú me escrutas, Yahvé, y me conoces. Sabes cuando me siento y me levanto. Mi pensamiento percibes desde lejos, de camino o acostado. Tú lo adviertes, familiares te son todas mis sendas. Aún no llega la palabra a mi lengua y tú, Yahvé, la conoces por entero. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Maravilla de ciencia que me supera, tan alta que no puedo alcanzarla. Y aquí viene el estribillo del canto. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el Sheol, allí estás. Si me remonto con las alas de la aurora, si me instalo en los confines del mar, también ahí tu mano me conduce. También ahí me alcanza tu diestra. Si digo que me cubra la tiniebla, que la noche me rodee como un ceñidor, no es tenebrosa la tiniebla para ti, y la noche es luminosa como el día. Porque tú has formado mis riñones, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Pródigo soy, prodigio de tus obras. Mi aliento conocías cabalmente. Hasta ahí lo vamos a dejar en el Salmo, pero es todavía mucho más. Es hermosísimo el Salmo. Describe realmente este misterio de la omnipresencia divina. Dios está en todas partes. Dice, tú me envuelves. Por eso a Dios se le puede llegar a describir como el aire que respiramos. Que si dejase de existir o si Dios se olvidase de nosotros, moriríamos al instante porque por faltarnos ese aire, ese hálito. Y en el Salmo, aquí como viene en las Sagradas Escrituras, también lo que me gusta es que habla de Dios como un espíritu. Él es el espíritu que nos habita por dentro y por fuera. No podemos entonces huir de Dios, jamás.
Pero aunque sabemos que no podemos oír de Dios, estamos siempre constantemente oyendo de Dios. Tenemos miedo de su presencia y tenemos la idea de que si estamos en la presencia de Dios, pues Él puede consumirnos, ¿verdad? Con su fuego abrasador. Pero fíjense que Dios es un misterio realmente. Porque al mismo tiempo que podríamos decir que su fuego nos puede consumir, o podemos ser consumidos en el fuego del amor divino, eso también implicaría ¿cómo diríamos? El alcanzar la plenitud de la existencia humana, ser abrazados por su infinita misericordia. En fin, pero todo esto es consecuencia ¿de qué? De la caída. Ahora vamos a explicar la caída aquí, partiendo del relato del Génesis, que para muchos pues es como una historia mitológica, es decir, como un cuento, un mito, pero independientemente de eso, es una de las explicaciones más profundas. Hay que entender la verdad que está ahí escondida, lo que nos revela la Sagrada Escritura, ¿sí? Partimos de este texto. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Palabra de Dios, Génesis 3:1. Aquí en primer lugar nos da la descripción de la serpiente. ¿Quién era la serpiente? Era Satanás, era el demonio. Según las mitologías de los pueblos vecinos de Israel, era un dios, porque los pueblos vecinos adoraban a la serpiente como un dios. Uno de entre tantos dioses que existían. ¿Quién era la serpiente? Este ser mitológico. Un ser inteligente, porque era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Una criatura de Dios, pero la más inteligente. No vamos a abundar mucho en explicar realmente la identidad de este ser, que juega un papel importante en la caída. Lo cierto es que aquí se está describiendo una inteligencia que engaña al hombre. Y esta inteligencia, no hablamos solamente de una inteligencia del pasado, sino que es una inteligencia que sigue actuante, viva y presente. ¿Por qué? Porque esta historia, de la que vamos a partir, no es solamente historia del pasado. Esta es la historia de la humanidad, de cómo la humanidad pierde la amistad con Dios. Todo esto sucedió debido a la ingenuidad, a la imprudencia y a la curiosidad del hombre. La ingenuidad, la imprudencia y la curiosidad del hombre. Adán y Eva fueron engañados en el paraíso. Alguien se puede preguntar, ¿quién engañó a quién? Dios engañó a Adán y a Eva al decirles que no podían comer del fruto prohibido porque si comían de él entonces morirían. ¿O es acaso la serpiente quien engaña a Adán y Eva al decirles que eso no es cierto, que al contrario, que si comen del fruto prohibido serían como Dios o como dioses? En el sentido de que tendrían el conocimiento del bien y del mal. Vamos a ver esto entonces, quién es el engañador en realidad, después de que veamos las consecuencias de la caída. Un ser hostil a Dios, disfrazado de serpiente, los envolvió en sus mentiras. Y entonces, por un hombre entró el pecado en el mundo y todos pecamos. Esto lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, ya habíamos mencionado este texto. Aquí hay que tener en cuenta este animal, la serpiente, que representa al enemigo. Algunos dicen pues que no podía ser Satanás porque en las Escrituras no se menciona en los textos del yavista, del eloísta, y en concreto en estos textos del Génesis, porque hay que tener en cuenta, bueno, que no vamos a abundar en eso, ¿verdad? Pero en el libro del Génesis existen diferentes tradiciones, una que es la llamada eloísta, otra la yavista, pero en fin, en ninguna de esas tradiciones se menciona
precisamente el nombre del demonio. Aquí se menciona con el nombre de serpiente. Como les digo que era un dios de los pueblos paganos. Ellos adoraban a este dios como muchos pueblos y muchas culturas adoraron a la serpiente. Este les envolvió en sus mentiras. De alguna manera prometiéndoles que serían como dioses, ¿verdad? Sí. Si comían o si tomaban del fruto prohibido, ¿verdad? Entonces, ellos cayeron en el engaño. ¿Por qué? Porque ya les dije, como hace rato, primero por ingenuidad, porque pues, realmente eran inocentes. Y sí, es que antes de caer, Adán y Eva eran inocentes, es decir, no tenían conciencia de la maldad, porque eso es la inocencia, cuando uno no tiene conciencia de la maldad. Se dice que uno pierde la inocencia a la edad entre los 7 y 8 años, es decir, que es cuando uno tiene conocimiento de la maldad, se da cuenta de lo que es el mal en sí mismo, ¿sí? Y lo más duro y triste de aceptar es cuando uno toma conciencia de la maldad en los propios actos. Eso es lo que a veces cuesta trabajo, sobre todo si no somos bien orientados en este punto, ¿sí? En el sentido de que tarde que temprano tenemos que darnos cuenta de la maldad, no solo en el mundo, sino en nosotros mismos. Entonces Adán y Eva eran ingenuos. Y por otra parte también imprudentes, por lo mismo de que eran inocentes, o sea, no tenían conciencia de la maldad, ¿sí? Y por eso cometen esta imprudencia en el sentido de que, falta de prudencia en el sentido de que no piensan bien, no analizaron bien la situación a la que se estaban enfrentando. Y la serpiente se aprovechó de esto, de su ingenuidad, de su imprudencia. Y también de su curiosidad, porque el hombre es curioso por naturaleza, y los dichos no se equivocan, ¿verdad? Porque ven que dice el dicho, la curiosidad mató al gato, ¿sí? Es la curiosidad, también luego de ese se convierte en morbosidad, cuando uno tiene ese afán de conocer, de probar, de experimentar todo, ¿no? No es correcto quererlo experimentar todo. No es correcto quererlo probar todo, como aquel que dice, pues yo tengo que probar las drogas, prueba las drogas y cae y ya no puede salir de ahí. No todas las personas quedan atrapadas en las drogas. No todas las personas quedan atrapadas en vicios de cualquier tipo y de cualquier índole. No todas. Porque hay quienes son más susceptibles de quedar encadenados y hay quienes son menos. Por lo tanto, no debemos de dejarnos llevar nada más por la curiosidad. La curiosidad puede ser sana, pero también puede ser peligrosa. Hay que saber manejar esto de la curiosidad. Son puntos sobre los que se puede abundar más y vamos a abundar más. Entonces, una vez que cayeron, entró el pecado en el mundo y por lo tanto todos pecamos. Y ya les expliqué aquí de alguna manera, porque muchos preguntan, bueno, pero ¿por qué tenemos que nosotros, qué culpa tenemos nosotros del pecado de Adán y Eva? Ese es su problema. Es que realmente no es que ellos nos hubieran endilgado, por decirlo así, su pecado, sino que el Génesis trata de explicar, o quiere explicarnos, ¿verdad? Darnos luz sobre el problema del pecado del cual todos participamos. O sea, es una explicación de esa realidad. No es que se nos cargue a nosotros la culpa de Adán y Eva y que nosotros podamos decir qué culpa nosotros tenemos, sino que es una realidad. Todos somos pecadores, ¿verdad? En fin, creamos o no, lo aceptemos o no, existe la maldad en el corazón humano. Dijo Eva, la serpiente me sedujo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la serpiente y nos hemos dejado engañar? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por la mentira y hemos caído? Esta es la historia de la caída. Es la historia nuestra, en la que muchas de las veces somos engañados. Aquí yo pongo, por ejemplo, cuántas veces hemos sido engañados cuando somos, estacionados, somos estafados por personas aprovechadas que
que se valen de su astucia para estafarnos. Y díganme ustedes, ¿quién de ustedes no ha caído más de alguna vez en este tipo de patrañas, de artimañas, de gente astuta, de gente hábil para estafar, que te hace caer, igual como la serpiente hizo caer a Adán y Eva? Por eso digo que esta no es una historia del pasado, esta es nuestra historia. Hoy mismo, en este día, se está repitiendo esta historia, se está viviendo. Vamos a poner, por ejemplo, que haya personas que nos engañan porque nos prometan algo fácil, sobre todo cuando te prometen algo fácil, ¿no? Que esto es lo que le dijo la serpiente a Adán y Eva, o sea, le dijo, no te equivoques, o sea, no te vas a morir, no seas tonto, no seas tonta, le dijo a Eva, no vas a morir, al contrario, se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios. Entonces, ¿quién engañó a quién? ¿Dios engañó a nuestros primeros padres o la serpiente? La serpiente los engañó, ¿por qué? Porque sí es cierto que después de probar el fruto prohibido, tuvieron conocimiento del mal y del bien, que esto es de alguna manera esta es una de las cualidades divinas, que Dios tiene conocimiento de todo, Él todo lo conoce, ¿verdad? Como hemos entonado este canto, tú conoces mis pensamientos, Él es el omnisciente, ¿sí? Pero la diferencia con el hombre es que el hombre sí se dio cuenta del mal, pero también se dio cuenta de su realidad. Algunos, queriendo engañar, dicen, bueno, pues es que la serpiente les hizo un favor, porque despertó en ellos un sentido que antes no tenían, la conciencia de sí mismos. Bueno, no es que no tuvieran conciencia de sí mismos, sino que aquí en este momento se dan cuenta realmente de su condición humana. Y eso es algo de lo que muchas veces no nos damos cuenta sino hasta que caímos. Y entonces aquí se manifiesta la sabiduría de Dios a través de las contradicciones de la vida que tenían que caer para darse cuenta de su humanidad. De lo contrario no se podían dar cuenta. Muchas personas no se dan cuenta de sí mismos porque pueden caer en soberbia porque pues nunca han cometido un error, tal vez entre comillas, o no han caído o no han llegado a caer tan bajo y puede haber soberbia. Aquí Adán y Eva pues se dieron cuenta del barro del que estaban hechos, ¿sí? Tomaron conciencia de su fragilidad, de su humanidad. Por eso esta historia de la que hablamos no es más que historia, es el presente, es la realidad que estamos viviendo ahora. Como yo digo, por ejemplo, ahora este problema del coronavirus nos está revelando una realidad cruda de nuestra humanidad. No somos dioses. Hay un escritor muy reciente, este escritor es japonés, si no me equivoco, y él escribió libros donde plantea la idea de que los seres humanos llegaremos a ser como dioses. Que esto está cada vez más cercano que nunca. Bueno, estaba más cercano, hasta antes de esta epidemia. Porque él habla ahí de la evolución de la humanidad, el punto en que el hombre no solamente ya no es humano, sino que va a ser sobrehumano. Más sin embargo, esta epidemia nos ayuda a darnos cuenta de que pues, seguimos siendo muy limitados y frágiles y nos ha demostrado nuestra fragilidad. Nos ha ayudado a tomar conciencia de nuestra fragilidad. Ese es el problema del mal en el mundo. Dios no permitiría el mal, como ya he citado otras veces esta frase de San Agustín, si no fuera a sacar de él un bien mayor. Esta es una perspectiva cristiana. Dios permitió que Adán y Eva cayeran
precisamente porque los hizo libres, porque ellos no hubieran podido caer si no fueran libres. Si el hombre hubiese sido como todas las demás criaturas, en el sentido de que no son libres porque están predeterminados en su comportamiento, se mueven por instinto, entonces no hubiera habido caída, ni hubiera habido pecado. ¿Por qué? Porque el hombre no tendría conciencia de su pecado. Pero la diferencia del ser humano con las demás criaturas es que él nos creó con inteligencia y voluntad, con conciencia de sí mismos. Pero para darnos cuenta de esta realidad, de la verdad del ser humano, tendríamos que haber caído. Y es así, la verdad. Es doloroso, pero cuando caemos es cuando nos damos cuenta realmente de lo que somos. Y hay gente que cae y no se da cuenta, pero lo importante es que nosotros tengamos la humildad para reconocer. Cuando probamos el fruto prohibido, es decir, cuando pecamos, ¿no es cierto que nos sentimos desnudos? Y esto es lo que dice Génesis 3:7. Nos sentimos desnudos. Cuando cometemos errores, cuando la regamos, o también, siguiendo con el ejemplo que les había citado, cuando, por ejemplo, alguien nos embauca, cuando alguien nos engaña, es algo tan duro, lo más duro para una persona cuando es engañada y es estafada. Muchas veces no es el material o el bien material del que fue despojado, sino que, como dicen por ahí, entre comillas, te vieron la cara. Te vieron la cara. Voy a decirlo así, la cara de pendejo. ¿Sí? Eso es lo más triste, que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me engañaron? ¿Cómo es posible que...? Y lo peor de todo es cuando, no es cuando te sucede una vez, sino cuando te sucede otra y otra vez. Es decir, que a pesar de todo, tú dices, ya aprendí, vuelves a caer. Porque aquí no es cuestión de experiencia, sino aquí es cuestión, más que de experiencia, diría yo que de gracia y de don de Dios. En el sentido de que podamos liberarnos de ese mecanismo que te lleva a caer. Es el mecanismo utilizado por ser más inteligente. Algo así como que te pone un señuelo, te pone un gancho, te dice, mira, si tú comes de esto, vas a conseguir esto. Bueno, por ejemplo, lo que hacen los brujos, lo que hacen los curanderos o lo que hacen los estafadores. Yo siempre me sorprendo de eso, ¿no? Porque a la gente le dicen, mira, tómate esto y vas a ver que te vas a curar. Y es puro engaño. Y se lo están tomando. Cuando realmente no tiene ningún fundamento científico, ningún valor, y lo hacen. ¿Por qué crees en eso? Te están engañando porque te están poniendo un señuelo. Si te lo comes, vas a conseguir esto. Ahí está la misma estrategia. Esta es la estrategia de ser más astuto. Luego, cuando ya caes en la trampa, cuando te comes el anzuelo, cuando comes el fruto prohibido, cuando caes, inmediatamente te das cuenta de que era un engaño. Como aquella persona que te dice, mira, oye, ayúdame. Fíjate que tengo que cambiar este cheque. Ahorita se me ocurre Ese es un clásico engaño de los estafadores. Tengo que cambiar este cheque. Mira, es por tanto, por 500,000 pesos. Vamos a poner la cantidad. Pero no tengo modo, necesito ahorita dinero para poderlo cambiar. Entonces, no sé, ¿cómo ves si me das pues dame lo que tengas y te doy el cheque para que tú lo cambies? Entonces aquí está la misma estrategia, aquí está el gancho.
en el que tú vas a caer porque te están seduciendo en uno de tus problemas más tristes, que es el de la debilidad, de la ambición, de lo fácil, y ya caes. Cuando menos te acuerdas, te das cuenta que te estafaron. Y cuando te das cuenta que te estafaron, entonces te das cuenta de que no eras tan inteligente como parecías, ni eras tan sabio como te creías. Te das cuenta de que eras un tonto. Y eso te duele. Te das cuenta de que estabas desnudo. Cuando probamos el fruto prohibido, es decir, cuando pecamos, ¿no es cierto que nos sentimos desnudos? Pareciera como si fuéramos transparentes, como si te hubieran desnudado, como que te desenmascararon, que te hicieron ver, te vieron la cara, por decirlo así, ¿verdad? Y te das cuenta de que no eras tan fuerte como realmente parecías, sino que eres débil. Débil en tu mente. Te das cuenta también que no te puedes engañar a ti mismo, mucho menos a Dios. Tu conciencia te delata. Has pecado. Tu conciencia te denuncia. Has cometido un error. Has fallado. Y ese pecado se refleja en tu mirada, en tus ojos, en esa tristeza, ¿verdad? Te miras y te das cuenta, pues que realmente tenías una idea equivocada de las cosas como son. Los ojos se nos abren y descubrimos la realidad. Esta es una experiencia turbadora. Es una experiencia perturbadora. Una experiencia que nos quita la armonía, que nos perturba en nuestro interior, nos quita la calma, nos desorienta, nos hace sentirnos miserables. La caída. La humanidad, hombre y mujer, se ocultaron de Dios. Génesis 3:8. ¿Qué ingenuos? ¿Qué ingenuos, verdad? Nosotros creemos que podemos huir de Dios, que podemos ocultarnos. Pero ¿quién puede huir y esconderse de Dios? ¿A dónde iré, Señor? Lejos de ti. ¿A dónde iré, Señor? Lejos de ti. Tú conoces mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas están ante ti. No ha llegado la palabra a mi boca, y ya la sabes, Señor. Esa es nuestra realidad, que no podemos huir de Dios. Porque Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que vamos a decir. Él conoce nuestro interior, nuestras entrañas. Porque él es el arquitecto, nuestro hacedor. Imagínense, o sea, realmente es impresionante. Estaba yo estudiando por ahí, investigando, ahora que estaba haciendo un estudio sobre la inteligencia artificial. Bueno, sí de la inteligencia artificial. Y se quedó uno sorprendido, la verdad. Que es un tema que un día, que a ver si hago una secuencia de temas sobre esto, sobre la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial puede llegar a ser capaz de, por medio de sensores, de detectarlo todo, y que eso es lo importante. La inteligencia artificial, lo más importante son, ¿cómo les llamamos? Ahorita se me olvida el nombre, los puentes que sirven para conectar con el mundo o con la realidad, y en base a eso, porque de ahí viene la información, en base a la información, por medio de algoritmos, por medio de ecuaciones, la inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones aleatoriamente, pero no puede si no tiene esos sensores.
Entonces yo lo comparaba, hacía una analogía con el cuerpo humano. Se dice pues que nosotros tenemos 7 sentidos, pero la ciencia llegó a demostrar que no, que hay muchos sensores en nuestro organismo, en nuestro interior, muchísimos hay. Podríamos decir que cada terminal nerviosa es un sensor que detecta lo que pasa dentro de nuestro organismo, pero eso no lo sabíamos. Eso sí lo sabe el arquitecto, el ingeniero, el que nos diseñó. ¿Cómo puso tantos sensores? No sé si ustedes sepan, ¿verdad? Pero los carros más modernos tienen muchos sensores, pero nada que ver. Los sensores que tiene un carro, ¿verdad? Para que puedan ser autónomos, es decir, para que un carro se pueda manejar solo, necesita tener muchísimos sensores. Pero el cuerpo tiene muchísimos. ¿Y quién hizo eso? Dios. Tú has creado mis entrañas, me entretejiste en el seno materno. Aún no se ha logrado escudriñar todo el interior del cuerpo humano, ya no digamos el interior espiritual. Eso es realmente algo un misterio, ¿verdad? Bueno, para no desviarnos mucho del tema, esto lo estamos diciendo porque Adán y Eva creyeron que se podían esconder de Dios, pero no fueron ellos los ingenuos, somos nosotros que también nos escondemos de Dios. ¿Qué pensamos, por ejemplo, que si tapamos la imagen de la soledad, ella ya no nos está viendo? ¿Que si tapamos la imagen del crucifijo, ya no nos está viendo? No, entonces Dios nos está viendo siempre, en todo momento, Él está escuchando lo que yo estoy diciendo, y no solo está escuchando lo que estoy diciendo, sino que sabe lo que hay ahorita en mi corazón, en mi mente, porque uno cuando está hablando al mismo tiempo está pensando en su mente, en su pensamiento. Hay muchas ideas que por ahí están y van fluyendo a través de la palabra. Él las conoce de antemano, antes de que las pensemos. Y Él muchas veces Él pone palabras en nuestra boca para que nosotros las pronunciemos, ¿sí? Otras palabras son producidas por nuestra inteligencia, por nuestro raciocinio, pero muchas de ellas son inspiración divina, realmente. Ahí está, porque el Señor los conoce. Ingenuos, sí, ingenuo tú, si tú crees que te puedes esconder de Dios, no, ese es ser de tonto, no te puedes esconder, ¿sí? Entonces, te quieres esconder, pero ¿quién puede huir y esconderse de la divinidad? Sin embargo, así es. Más por otro lado, Dios siempre sale en búsqueda del hombre. Entonces aquí está otro aspecto muy importante de nuestra reflexión. Por una parte está la intención del hombre de esconderse de Dios. Siempre se quiere esconder de Dios. Como yo les decía, creemos que lo podemos engañar o creemos que podemos engañarnos a nosotros. No es cierto. Si no podemos engañar, si hay alguien a quien no podemos engañar, es a Dios ni a nosotros mismos. Ya después de ahí quizás tampoco vamos a poder engañar a la madre. Nuestra madre, las mamás, ellas tienen un sentido muy amplio, ¿verdad? Pero se hacen tontas las mamás, o sea, saben, creen, o sea, que nos engañan las mamás. Las mamás saben si su hijo es drogadicto, etc. Pero se hacen. No podemos engañar a Dios ni a nosotros mismos. Y Dios sale en nuestra búsqueda. Él siempre sale en nuestra búsqueda. Es algo muy interesante porque aquí vemos la iniciativa de Dios. Estaba yo viendo, por ejemplo, el testimonio del fundador del movimiento neocatecumenal. Hace rato lo estaba viendo. Cómo él se convirtió a la fe desde la fe. Es algo irónico, ¿verdad? O sea, él era católico, bautizado, o sea, sus sacramentos y todo, pero llegó un momento en que se apartó de la fe, pero luego se convirtió otra vez a la fe, se convirtió nuevamente, ¿sí? Entonces el tema aquí es, para iluminar esto de cómo Dios nos busca a nosotros.
De alguna manera, él pues, huyó de Dios, porque yo así lo interpreto, ¿verdad? Yo lo interpreto así, él huyó, él dijo, bueno, yo no creo en este Dios, busco un Dios, llegó al ateísmo, él dice en su testimonio, ustedes lo pueden ver su testimonio por ahí, al ateísmo, pero cayó a la cuenta de que no podía negar a Dios. Dios existe porque no puede ser, sino en todo caso sería algo absurdo, ¿verdad? Y en su testimonio él dice que pues él le pidió a Dios, ¿verdad? Que lo iluminara y encontró esa luz, descubrió y detectó, identificó que esa luz, que ese espíritu que lo iluminó, que le ayudó a descubrir la existencia de Dios, ese mismo era Cristo Jesús. Así es que otra vez volvió a buscar a la iglesia. Volvió a buscar a Dios a través de los representantes de la iglesia. Fíjense, o sea, todo eso puede pasar, ¿no? Que la gente se puede alejar de Dios porque la fe, la religión nuestra no satisface todas sus dudas, todas sus inquietudes y termina alejándose. Y como escribí también en mi página personal, ¿verdad? Tratando de explicar un poquito el pasaje que acabamos de reflexionar este domingo pasado de los peregrinos de Emaús, ven que dice ahí que los peregrinos iban huyendo de Jerusalén. Iban precisamente a Emaús. Huir de Jerusalén, según el texto de San Lucas, significaba alejarse de la iglesia, o sea, alejarse de la iglesia representada en los 11 que estaban reunidos en Jerusalén y alejarse de esa fe. Entonces ellos estaban huyendo, como que se quisieron apartarse, como cuando alguien se aleja de la iglesia, así igual ellos se alejaron. Pero ese alejarse de ellos no fue un alejarse pasivo, sino fue un alejarse, ¿cómo diríamos? Interpelándose, cuestionándose. Por eso nos describe San Lucas, ¿verdad? Que ellos mientras iban por el camino se iban alejando, pero también se cuestionaban a sí mismos, se preguntaban sobre esta cuestión de lo que había pasado en Jerusalén, cómo aquellos discípulos cómo habían matado a Jesús y cómo todo lo que él había prometido, pues nada. Ellos esperaban que fuera libertador de Israel. Entonces todo eso se preguntaban ellos, así como uno se puede preguntar muchos de nuestra fe, de nuestra religión, nos hacemos muchas preguntas y finalmente podemos terminar alejándonos de esa fe, en el sentido que podemos poner en entredicho lo que enseña la iglesia, lo que enseñan los apóstoles, lo que la doctrina de Jesucristo. Pero este alejarse es como un distanciarse para profundizar, para reflexionar. Entonces, en ese alejarse, en ese estarse cuestionando, nuevamente ellos se encuentran con Jesús. Yo creo que es más o menos lo mismo lo que le pasó a el fundador de los neocatecumenales, Kiko Argüello se llama él. En este alejarse, él se vuelve a encontrar con Jesús, porque ese alejarse es como un cuestionar la fe, como una especie de duda metódica. Eso también de alguna manera es lo que hacen Adán y Eva, se alejan porque se les ha abierto los ojos y se han encontrado con muchas contradicciones, o sea, se han dado cuenta de que son de carne y hueso, de que son frágiles, y eso para ellos será un momento difícil, pero Dios sale a nuestra búsqueda, sale a nuestro encuentro, Él nos busca, ¿verdad? Lo dice el mismo libro del Génesis, ¿verdad? Que Dios siempre salía a pasearse por el paraíso y pues siempre cuando paseaba por el paraíso platicaba con Adán y Eva, dialogaba con ellos y ahora se encuentra con la sorpresa de que están escondidos.
Y algo muy interesante, fíjense que cuando él sale a buscarlos, él, según el relato, él grita, él dice, Adán, Eva, ¿dónde están? Y a mí siempre eso me ha parecido muy irónico, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, como una especie de ironía, porque digo, bueno, pues ¿para qué grita? Pues no sé, es como cuando tu madre te grita, y yo recuerdo cuando mi madre, en paz descanse, me gritaba, me decía, Jaime, ¿dónde estás? Pues ella ya sabía dónde estaba, porque sabe uno dónde, ella, su mamá sabe dónde está uno, ¿verdad? Así Yahvé grita, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaban. Pero más que querer saber dónde estaban, él lo que quería era que Adán y Eva supieran dónde se encontraban. Es decir, como que quiso decirles, ¿se fijan dónde están? ¿Se dan cuenta dónde han caído? La caída, por eso se llama este tema así, la caída, en el comienzo de todo. ¿Se dan cuenta dónde han caído? ¿Se dan cuenta dónde se encuentran? Como no sé, cuando una madre que ve a su hijo que está perdido en los vicios, en las drogas, y le dice, ¿te das cuenta dónde te encuentras? ¿Te das cuenta dónde has caído? O sea que Yahvé quiere que ellos se den cuenta dónde han caído. Es un encuentro de nuevo. Siempre tenían un diálogo, había una comunicación, pero esta comunicación se perdió por el engaño de la víbora. Y entonces ellos, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de que eran frágiles, de que estaban desnudos, de que no eran las cosas como ellos pensaban. Y ya ves, Dios les ayuda todavía a profundizar en ese cuestionamiento, en esa interpelación de ese mismo. ¿Te das cuenta de dónde has caído? Él siempre se hace encontradizo, a pesar de que tú te hagas huidizo. Por eso su pregunta es, ¿dónde estás? ¿Te das cuenta dónde estás? Y aquí es donde entra el salmo que él es entonado, Salmo 138. Oh Yahvé, tú me escrutas y me conoces. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Mi pensamiento calas desde lejos. Yo en camino o acostado, tú lo adviertes. Él sabe dónde estamos. Él sabe dónde te encuentras. Tú eres el que no sabes dónde te encuentras. Estas palabras tienen un profundo sentido, existencia. Yo recuerdo cuando estudié en mi carrera, cuando estudié la filosofía, una de las corrientes filosóficas que estudiamos fue la del existencialismo, que más que nada se refiere a la interpelación del hombre de sí mismo, se enfoca más al hombre, ¿verdad? ¿Dónde estás? Fíjate bien, ¿a dónde te han llevado tus actitudes? Fíjate bien, ¿hasta dónde has llegado con tus actitudes? Con tu mezquindad, por ejemplo, con tu egoísmo, con tu ingenuidad, con tu soberbia. Fíjate bien hasta dónde te han llevado tus actitudes. ¿En qué estado interior te encuentras? ¿En qué situación espiritual te encuentras? ¿En qué estado emocional, psicológico y humano te encuentras? ¿Dónde estás? Espiritualmente, ¿dónde te encuentras? Dios precisamente te busca en ese momento. Dios se hace encontradizo en un momento de crisis. Es cuando más se hace presente. Y también estaba yo escuchando un mensaje, una reflexión muy padre también que me gustó, precisamente respecto de esta crisis del coronavirus. En el sentido de que es algo con lo que yo comulgo, es una idea que yo tengo, ¿verdad? Que se inspira también en la palabra de Dios. Dios prueba a sus hijos porque los ama. ¿Sí? Una prueba de que Dios de nuestra vocación es que somos probados, o sea, Dios nos tiene que probar. Esta crisis del coronavirus es una prueba a la que estamos siendo sometidos porque Dios nos ama y que aquí la idea es que la tenemos que superar, ¿verdad? Entonces, porque precisamente
Dios, como ya les dije hace rato, del mal saca el bien. No hay que quedarnos con la amenaza de la muerte, con todos estos sufrimientos que estamos viviendo de aislamiento, de pérdidas de trabajo, etcétera. Todo esto, no. Hay que ver lo bueno que de ahí está viniendo. Y algo bueno es esto, por ejemplo, que yo les estoy compartiendo esto. A mí no se me olvida que mi señor obispo me preguntaba, ¿no? Porque él y todos los hermanos sacerdotes me conocen y saben que pues soy muy dado a la tecnología y a sacar el máximo provecho de pues estos avances tecnológicos que Dios le ha dado al ser humano. Me dice, bueno, pero entonces tú sí tienes tu canal de YouTube, tú transmites o tienes tus podcasts o algo así, ¿no? No, señor, no tengo nada todavía. Pero ¿cómo es que no? Pues no, le digo, porque tengo que pensar bien lo que voy a hacer, lo estoy pensando, pero hasta que lo tenga ya bien seguro y firme lo voy a hacer. No, tenía que llegar la crisis esta que estamos pasando para que ustedes me estén escuchando, ¿verdad? Y gracias a todos los que me están escuchando. Esto es una de las cosas positivas que nos tiene que dejar esta crisis. Es decir, que lleguemos a tener un encuentro consigo mismos, un encuentro con Dios, que nos interpelemos, nos cuestionemos, que dejemos cuestionarnos por esta situación de crisis que estamos viviendo, por este despojamiento que estamos viviendo, aparentemente de muchos de nuestros derechos que nosotros tenemos, de muchos de los privilegios y de las comunidades que teníamos. Y por ejemplo, ahorita no podemos ir al cine, no podemos ir al teatro, no podemos ir al centro comercial, están cerrados, no podemos ir de compras, no podemos hacer muchas cosas. De todo esto estamos siendo privados, forzosamente estamos siendo privados y nos vemos obligados a fijarnos en lo esencial. Esto es lo bueno que nos deja esto es lo bueno que le dejó a Adán y Eva, la caída. Dios no permitiría el mal si no fuera a sacar de él un bien mayor. ¿Sí? Entonces, precisamente en ese momento de crisis es cuando Dios se acerca al hombre y le tiende la mano. Esto es algo muy interesante porque si se fijan, aunque Adán y Eva cayeron, Dios nunca se olvidó de ellos, ¿verdad? No los abandonó. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso, Él va en búsqueda del hombre caído. Dios te busca a ti para tenderte la mano. Dios te cuestiona, te interpela, te invita a analizar la situación en la que has caído debido a tus actitudes, como de qué o para qué manera hemos caído en la esclavitud del pecado. Porque aquí el problema no es el pecado, el problema es cuando nos atamos, cuando nos esclavizamos. De aquí en adelante las cosas ya no van a ser iguales. Como cuando alguien pierde la inocencia, las cosas ya no van a ser iguales. Nunca más serán iguales. Una vez que el hombre ha perdido la inocencia, es decir, que se ha tomado conciencia de la maldad en sí mismo y en los demás, ¿verdad? Entonces tendrá que ser redimido. Ahí viene la necesidad de la redención. Como dice el pregón pascual, oh bendita culpa que nos mereció tal Redentor. Oh bendita culpa que nos mereció tal Redentor. Sí, se ha cometido una falta o se han cometido muchas faltas y como vamos a ver después, ¿verdad? En otro tema que le llamamos caída libre, una falta que lleva a otras faltas y que tendrá que ser reparada. Entonces ya viene el daño causado en nuestra naturaleza y sí hay un daño, yo creo que sí hay un daño en nuestra naturaleza. Ya les explicaba la otra vez, ¿no? A través de experimentos y de estudios científicos quieren explicar el origen del mal, o sea, tratar de desentrañar, de escudriñar, de detectar por qué un hombre es malo. Y si algunas personas genéticamente están condicionadas para ser malas, por ejemplo, para ser asesinos, para ser psicópatas o sociópatas. Así como se dice que
Por medio de la genética estamos ya condicionados, eso sí ya está comprobado, por decirlo así, a padecer alguna enfermedad como cáncer, diabetes, etcétera. Así también se quiso investigar por medio de la genética si en nuestros genes está determinado que uno va a ser un asesino, que uno va a ser un delincuente, que va, es decir, poder detectar el mal en el que vamos a caer para prevenirlo. No han logrado nada de eso. No porque realmente es un misterio y es lo más inimaginable que podemos nosotros pensar, de tal manera que aquí voy a agregar un puntito así como un paréntesis, de tal manera que a veces nos sorprendemos de la maldad en la iglesia, por ejemplo, dentro de la iglesia. Pues no te debes sorprender porque precisamente en eso consiste el misterio del mal, ¿sí? Porque fíjense bien en dónde es donde aparece la serpiente, es del paraíso. Donde se supone que es el paraíso, se introduce el mal. Ahí en medio del paraíso. Entonces no nos extrañe que el mal se aparezca donde menos lo imaginamos. O que más bien ahí es donde se va a hacer presente. Cuando nos encontramos aparentemente todo está bien en el paraíso. Y bueno, pues les decía que entonces de aquí en adelante las cosas ya no van a ser iguales. Bueno, ahorita voy a aprovechar para saludar a mis interlocutores. Quiero que sepan que los tengo presentes y los saludo porque me gustaría que compartieran mis transmisiones. Saludos a Humberto Calderón, Cortés Calderón, todos los que me están viendo, Maripaz, que también ya es... desde California hasta allá llegamos, saludos por allá, a Corfran, a Francor, también, buenas noches, y gracias por escucharme, a Rosy Ábalos, a Rocío Cortés también y toda su familia, a Vicky Moreno, a Sandra Baltasar, a Dulce Medina, saludos a tu mamá, a tu papá, a toda tu familia, a Fede Acosta, saludos. Saludos a todas sus familias, porque yo veo que a lo mejor tengo muy pocos que me están escuchando, pero también sé que luego están ahí escuchando toda su familia, ¿verdad? Entonces son muchos más, como por ejemplo Francisco, ya me has comentado que toda tu familia, gracias por escucharme y espero que sean para bien todas estas reflexiones que comparto. María Sagrario de Jesús, también gracias, y tu familia. Martínez Luna, saludos. Francisco, María Susana Hernández, saludos. Gerardo Sandoval, saludos. Lupita León Díaz, saludos. María Elena Cárdenas, Alfonso Zárate, Juana Robles, Graciela Calvillo, David Villanueva, gracias. Roberto González, Adriana Laguna, Judy Ross, Isabel Gutiérrez, Pati Martínez, Maricruz Anguiano, Perla Martínez, Rocío Frausto, Verónica Cortés, José Ramírez Blancas, a mi técnico eléctrico, ¿verdad? También gracias por mirarme. Alejandro Hernández, a todos gracias, de verdad, de todo corazón. Bueno, les estaba diciendo, ¿verdad? Que cómo Dios se hace encontradizo en el momento de crisis. En el mismo momento de la caída, Dios sale en nuestra búsqueda. No nos sentamos solos, no estamos solos, precisamente, ¿verdad? Ahí es donde nace. Esto es un misterio, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, pero ¿por qué si Dios ama al hombre? ¿Por qué le permitió caer? ¿Por qué lo engañó? No es que Dios haya engañado al hombre. Sí, esta es una explicación del origen del mal y cómo Dios está con nosotros, incluso aún en las circunstancias del pecado. Es cuando más se hace presente para tendernos la mano. El hombre ha pecado y tendrá que aprender duramente el alcance o las consecuencias de sus errores, de sus faltas, y de todo, o sea,
como me gusta decir, uno es responsable de sus actos, que seamos conscientes de, esa es la idea, tomar conciencia, ¿no? Porque podemos estar cometiendo muchos y muchos errores y volver a caer. No siempre llega la luz de inmediato, no es fácil, incluso no... si todo fuera como saber, como si fueras a tomar un curso para no pecar, no, aquí no es cuestión de tomar un curso, o sea, no es que seamos vacunados porque escuchamos una bonita reflexión, un bonito tema, o una instrucción, o llevamos una buena terapia, ¿no? Esto es algo más profundo, aquí necesitamos la gracia. Y bien, entonces, de aquí viene entonces las consecuencias, la consecuencia de la caída, ¿cuál es finalmente? El destierro. Es el desenlace final de la caída, de nuestra caída. ¿Por qué? Porque después de todo, o sea, sí es cierto que esto es algo más duro también que tenemos que mirar. La sentencia de Dios es el destierro. Es una sentencia dura, pero no injusta. Pues a pesar de todo, sí es cierto que Yahvé destierra a Adán y Eva del paraíso, es decir, los expulsa del paraíso, pero no maldice al hombre. Eso es lo maravilloso de la divinidad, no maldice. Dios maldijo a la serpiente, pero no al hombre. Y dijo Dios a la serpiente, por haber hecho esta maldad, seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo maldita. Y dijo a la mujer, tanto haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Y dijo al hombre, maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás el alimento. Entonces esto tiene muchas colaterales, pero reflexionamos sobre lo central, lo más importante, que es la idea que les quiero compartir. Como aquí Yahvé maldice a la serpiente y la condena a que se arrastre. Entonces aquí la serpiente solamente es una figura, no es precisamente la criatura, el animal que conocemos nosotros, ¿verdad? Sino lo que representa. Y aquí lo que representa es el mal, la inteligencia del mal. Y por eso Dios le maldice, pero no a la mujer, la castiga, le da una sentencia, ¿verdad? Que en este caso, parir a tus hijos con dolor, aunque pues ya ven que ahora como existe todo esto de, pues ya no, ¿verdad? De que parto sin dolor. Y al hombre obtendrás tu sustento con fatiga, te costará trabajo. Entonces, aquí hay muchas cosas que tendríamos que reflexionar. Ver el trabajo como un castigo, ¿verdad? Dice por ahí la sabiduría popular, dice la gente, que yo eso lo he escuchado a la gente humilde y sencilla, dice, padre, el trabajo es tan malo que hasta pagan por él, ¿verdad? Entonces, pero para entender el trabajo no tenemos que partir nada más de este pasaje, porque hay otros textos que nos van centrando y nos van dando luz sobre el sentido profundo del trabajo. Sí tiene esta connotación, sí, por una parte es una carga, es un esfuerzo que para poder tener el fruto pues hay que trabajar. Aunque yo digo que hay personas que ni trabajan pero no se mueren de hambre, a veces parece que les va mejor al que trabaja. En fin, el tema central es que Dios, a pesar de todo, no maldice al hombre, solo maldice a la serpiente. Y Adán y Eva tuvieron que cubrirse, pero vendría lo más duro. Entonces, nos dice la Escritura, echó Yahvé Dios del jardín del Edén al hombre y puso delante del jardín del Edén para que guarde el camino del árbol de la vida. Y aquí me falta una frase, algo así, ¿no? Y este fue el destierro de la humanidad del jardín del Edén. Desde entonces vivimos desterrados, lejos de Dios. Es una explicación que puede a nosotros darnos luces sobre
conocimientos primigenios, sobre experiencias ancestrales. ¿Por qué el hombre tiene la conciencia de ser un desterrado? ¿Por qué tenemos la conciencia de estar fuera de sí, fuera del lugar que nos corresponde? ¿Por qué? Ustedes pregúntense si esa no es su experiencia también. El de sentirnos desfasados, sentirnos fuera de lugar, a veces desconectados de sí mismos, fragmentados interiormente y también desterrados de nuestros seres más queridos. ¿Por qué? Esa es una conciencia que todos tenemos. Todo ser humano tiene una conciencia de ser desterrado. Es decir, de estar fuera de sí mismo, no en el lugar donde realmente tiene que estar. ¿Sí? Y es ahí donde vamos nosotros a dejar este tema a medias, por el tiempo que ya llevamos. Yo no me he cansado ni nada, ¿verdad? Pero vamos a dejar a medias porque se extiende mi reflexión. Y sobre todo porque aquí en este punto vamos a reflexionar todos en casa sobre nuestra conciencia de sentirnos desterrados. El libro del Génesis solo quiere explicar esta realidad, esta verdad que alberga todo corazón humano y pueblos enteros de sentir, no solamente los que viven lejos de su patria, lejos de su casa. Hay mucha gente que ha sido desplazada, ha sido desterrada, han sido exiliados, se exilian por guerras, por hambre, por necesidad, por lo que sea, o también porque quieren sacar una carrera y se exilia uno. Bueno, yo he tenido conciencia de desterrado, de exiliado, de sentirme fuera de mi casa, lejos de mi patria, lejos de como que no siempre estoy en mi entorno, en mi ambiente, como que estoy fuera del paraíso. Yo creo que ustedes también, ¿verdad? Eso es algo muy importante que tenemos que reflexionar, nuestra conciencia de ser desterrados. Y otro tema también contradictorio, que muchas veces uno mismo quiere desterrarse como lo hicieron Adán y Eva, porque si se fijan, ellos en primer lugar huyeron, quisieron ir lejos, se quisieron ir. Y quizás no es que quisieran estar lejos, es que no sabían qué hacer, estaban confundidos, y finalmente Yahvé Dios es el que los destierra. Sufrimos las consecuencias del pecado, esclavos de nosotros mismos, hambrientos de Dios sin saberlo, habitantes de una tierra, hartos de todo y llenos de nada. Este es nuestro destino. ¿Podremos comprender lo que significa ser desterrados? Y aquí para terminar, quiero entonar este canto, ¿verdad? Que entonamos muchas veces en el desierto, que habla del exilio del pueblo israelita allá en Babilonia, ¿verdad? Ya me lo sé, así lo vamos a cantar. Y con eso vamos a terminar. Pero antes de terminar, vamos a ver si por aquí tenemos más personas que quiero saludar. A Marta Hernández, a Pérez Chamaquito, su familia. Yo pienso que muchas veces están ahí toda su familia viéndose, ojalá que sí sea, ¿verdad? A ver, aquí, ahí está. A Humberto también, ya lo saludé. Alejandro Hernández, José Ramírez, ya lo saludé. Bueno, ya. A Verónica Cortés. Bueno, a todos, la verdad, si hay alguien que se me pase, saludos a todos, gracias por seguirme. También hagan comentarios, dudas, preguntas que tengan de estos temas que les estoy compartiendo. Y bueno, entonces ahora voy a terminar con este canto de los desterrados. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los
los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Como cantar un canto de Israel en tierra extranjera. Jerusalén, Jerusalén, nunca de ti me olvidaré. Jerusalén, Jerusalén, nunca de ti me olvidaré. Bueno, pues esta experiencia que estamos viviendo quizás más que nunca nos ayuda pues a reflexionar sobre nuestra condición de desterrados, de sentirnos desplazados, y muchos así lo expresan, ¿verdad? Hay esas interpretaciones de que el ser humano él mismo se ha aislado, él mismo se ha confinado como consecuencia del abuso que ha tenido de la naturaleza, de la tierra, de este planeta en el que Dios nos ha puesto, como quiera que sea. Tenemos que sacar frutos de esto, de este destierro, de tomar conciencia. Eso así siempre había sido, nada más que no nos habíamos dado cuenta. Bueno, entonces nos vamos a quedar con esta pregunta. ¿Podremos comprender lo que significa ser desterrados? ¿Cuál es nuestra experiencia? A la luz de la caída del tema que hemos reflexionado, ¿cuál es nuestra experiencia el día de hoy para nosotros? Y ya finalmente pedirles que me visiten en mi canal de YouTube titulado Espiritualidad del Desierto en YouTube. Por ahí que se suscriban, me den like y activen la campanita para que cada vez que subamos un capítulo nuevo puedan mirarlo y ahí lo pueden ver tantas veces cuantas quieran. Les agradezco mucho a todos, les doy mis bendiciones, gracias por soportarme, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy buenas noches, muy buenos días, buen día para todos, adiós.